Bendiciones, mis amados hermanos. Estamos aquí otra clase de grupo familiar, esperando que todo esté gozándose ahí en su grupo familiar, teniendo buen tiempo y seguimos estudiando, tomando nuestra posición en Cristo. Es bien importante que nosotros entendamos estas clases y entendamos todo lo que hizo Cristo por nosotros. Muchas veces entendemos que Cristo nos salvó, pero tomando la posición es que tenemos que entender de qué nos salvó, qué es lo que hizo por nosotros, y eso nos va a ayudar bastante a entender lo que es la salvación. Hoy nos toca tomar el tema la reconciliación. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Éramos enemigos, dice la Biblia, de Dios. Dios estaba enojado con nosotros, pero ahora vemos la reconciliación, es lo que hizo Cristo. Colosenses 1, 21 al 23 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Note usted todo lo que nos está hablando aquí Pablo sobre la reconciliación, lo que Dios hizo con nosotros. Dice, éramos enemigos de Dios. La semana pasada hablamos sobre la propiciación. Eso es el poder de la separación. Dios nos separó de donde estábamos. Dice Colosenses 1:13 que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Nos separó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de su luz admirable. Y hoy nos toca reconciliación. Reconciliación. Una vez más, comunión. Primer blanco, comunión. Una vez más, comunión con nuestro Dios. Comunión con nuestro Dios. Eso lo dice Romanos 5:10. Reconciliación es llegar a un acuerdo, llegar a un arreglo, hacer un acercamiento, restableciendo después de una separación. Siguiente blanco, separación. Eso es lo que quiere decir reconciliación. Es llegar a un acuerdo, llegar a un arreglo, llegar a un acercamiento, volver a restablecer una vez más esa comunión después de una separación. El antónimo, o sea, lo contrario a esto de separación es separación, distanciamiento, rompimiento o enemistad. Es el antónimo de reconciliación. El antónimo de reconciliación, una vez más, es separación, distanciamiento, rompimiento y enemistad. ¿Qué significa la reconciliación? En la reconciliación, el estado de enemistad es intercambiado por el estado de paz. De paz es el siguiente blanco. El estado de paz. El enemigo es cambiado en un amigo. Amigo es el siguiente blanco. El enemigo es cambiado, eso es reconciliación. Un enemigo es cambiado en un amigo. Lo que produce ser reconciliados con Dios es la obra de Cristo. Obra de Cristo es el siguiente blanco. Obra de Cristo. Obra de Cristo en la cruz del Calvario, la que produce ese cambio. El propósito de la reconciliación es santidad personal. Dios no hace la paz para que continuemos siendo rebeldes. Rebeldes es el siguiente blanco. Él nos ha reconciliado para que podamos compartir nosotros su vida y su santidad. Hemos sido presentados ante Dios santos, sin mancha e irreprensibles. Santos, dice la Escritura, obviamente está muy relacionado con santidad. Se expresa la idea de poner aparte, ser dedicados a Dios. En el Nuevo Testamento, los santos no son gente muerta. Siguiente blanco, muerta. En el Nuevo Testamento, los santos no son gente muerta, quienes durante la vida hicieron milagros y nunca pecaron. En el Nuevo Testamento, los santos son gente viva. Gente viva es el siguiente blanco. Gente viva, como usted y como yo, que confiaron en Cristo. Y Pablo escribió esta carta a los santos que están vivos. Sin mancha, dice. Sin mancha. Es una sola palabra en el original y es aplicada al templo donde se hacen los sacrificios, los cuales tenían que ser sin mancha. Tenían que traer un cordero, pero era sin mancha. Sin mancha. No tenía que estar enfermo, no tenía que estar lisiado, tenía que ser sin mancha. Eso es lo que quiere decir. Es asombroso
que Dios mire a sus hijos y no vea las manchas, el siguiente blanco, las manchas en nosotros. Dios nos escogió para ser santos y sin mancha y puros. Recuerde que tenemos que destruir el pecado en nuestra vida, o el pecado destruirá nuestra vida. Siguiente blanco, destruirá nuestra vida. Una vez más, siguiente blanco, destruirá nuestra vida. Y luego dice irreprensibles. Irreprensibles significa libre de acusación. Una vez más que hemos sido reconciliados con Dios, ninguna acusación puede ser levantada en contra nuestra. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Satanás es el acusador, ya lo sabemos, de los hermanos. El acusador de los hermanos nos lanza cargos y acusaciones, pero Dios no los aceptará. La gente quizás pueda tener acusaciones en nuestra contra, pero esas acusaciones no pueden cambiar la relación que Dios tiene con nosotros. Somos sus hijos, somos hijos de Dios. Lo más importante en nuestra vida cristiana no es cómo nos vemos en base a nuestra propia opinión, ni en base a la opinión o crítica de otros, sino cómo Dios nos ve, cómo Dios nos ve. Eso debe de preocuparnos, y ya vemos en la Escritura cómo es que Dios nos ve. Hay muchas personas que nunca dejan ir el pasado. Constantemente están recordando lo que Dios ya ha perdonado y ya ha olvidado. Muchas personas desarrollan esa morbosa afición a vivir recordando sus pecados y sus culpas de tal manera que les llevan a vivir encadenados. Si vas a recordar tus pecados, es solo para darle las gracias a Dios de donde te sacó y mantenerte humilde, pero no para condenarte a ti mismo. Eso es dudar del sacrificio de Jesús en la cruz. Una vez más, eso es dudar del sacrificio de Jesús en la cruz. Debemos de aceptar la maravillosa nueva posición en Cristo y nosotros empezar esa vida nueva, empezar a experimentar la victoria sobre la autocrítica y la depresión. El propósito de la reconciliación es seguridad personal. Seguridad personal es el siguiente blanco. Ustedes ya tienen un perfecto estado en Cristo, así que ¿por qué buscarlo en otro lado? Un santo es un pecador que sigue luchando para agradar a Dios. Ese es un santo, de acuerdo al Nuevo Testamento. Y luego dice, sin moveros. Pablo está diciendo, si ustedes son salvos en verdad y han crecido sobre un fundamento sólido, Jesucristo, entonces deben continuar en la fe y nada los moverá. Ya han escuchado el Evangelio, ya han creído en Cristo y Él les ha salvado. Son hijos de Dios. Dile a tu hermano ahí, hermano, tú eres hijo de Dios. Nadie se perdió porque su pecado era muy grande, sino porque su fe era muy pequeña. Siguiente blanco, su fe era muy pequeña. Le corresponde a cada cristiano probar su propia fe, examinar su propio corazón para estar seguros de que es un hijo de Dios, de que usted cree en Jesucristo, usted sirve a Jesucristo, sigue adelante con Jesucristo. Segundo de Pedro 1, del 5 al 10 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si amas a Dios, díselo. Si amas a Dios, díselo. Muchas veces nuestros corazones son heridos por palabras que no se dijeron. Te mantienes salvo en Cristo mientras tenemos comunión con Él. Los cambios empiezan a pasar con la comunión que tenemos con Él. Reconciliación es algo que Cristo hizo. No es algo que nosotros hacemos ni nosotros vamos a hacer. Ya lo hizo el Señor. Estamos reconciliados con el Padre. El Padre nos ama. El Padre nos ve limpios y nos ve santos
en Cristo Jesús. Por eso tenemos que tomar esa posición y seguir creyendo sin importar lo que diga nadie, lo que diga el diablo, lo que diga la gente o lo que digamos nosotros mismos, porque a veces nosotros somos tan malos que nos acusamos y nos condenamos a nosotros mismos. Y para mantener eso hay que estar en comunión con Él. Comunión con Él es el siguiente blanco. Y 2 Corintios 5:18, mira lo que dice. Él nos ha reconciliado y dado el ministerio de la reconciliación. Reconciliación con Dios, con nosotros mismos y con toda la gente alrededor nuestro. Adelante, mis hermanos. Vamos a trabajar, tomar nuestra posición en Cristo. Esto es lo que somos, esto es lo que Cristo es por nosotros y es lo que vamos a creer. Dios les bendiga. Ahí van a estar comentando, comenten y hablen. Y alguna duda, el líder de tu grupo familiar te estará explicando lo que está diciendo esta clase. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que entra en otra clase de grupo familiar. Estamos aquí reunidos en un mismo sentir, como en Pentecostés, en unidad de corazón. Anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu